Vi muchas cosas mientras trabajaba en la funeraria, pero lo que vi aquella noche fue tan traumático que no me quedó otra opción más que renunciar. Buenas noches, me llamo Carlos y quiero contarte esta experiencia que me ha estado carcomiendo por dentro desde hace meses. Yo trabajaba en una funeraria. Era pequeña, pues solo tenía 2 salas de velación, una pequeña capilla en donde solo caben 5 personas, una sala de refrigeración, 2 oficinas y un pequeño cuarto acondicionado para que esté ahí. Al principio, mi trabajo era un poco más llevadero, pues como era la única funeraria cerca de la zona en donde estaba, todos los que vivían por ahí iban a velar a sus muertos en ese lugar. Por lo que aunque mi trabajo era cuidar las instalaciones, los inmuebles y a los difuntos, muchas veces los familiares se quedaban a velarlo toda la noche. Y pues en ciertos momentos de la madrugada, me ponía a platicar brevemente con ellos, para que se me pasara el tiempo un poco más rápido. Pero conforme fue pasando el tiempo, 2 funerarias abrieron cerca de la zona, los cuales tenían mayor capacidad, mejores instalaciones y un precio más competitivo. Por lo que poco a poco, aquella funeraria se fue quedando cada vez más sola, al punto en el que solo habían 2 o 3 difuntos, y la mayoría de las veces era en fin de semana, por lo que entre semana me quedaba prácticamente solo. Con el pasar de los años, empecé a ver sombras que se ocultaban al mirarlas, susurros que se escuchaban como conversaciones, puertas que se cerraban solas y muchas cosas paranormales. Pero como la paga era buena, me terminé acostumbrando a todo eso, hasta que en una noche, una señora ya grande trajo a velar a su esposo. Sentí mucha tristeza por ella, pues al conversar, me dijo que sus hijos se habían ido a los Estados Unidos y que ya casi ni la veían, por lo que solo quedaba su esposo como compañero, y al irse, sentía un vacío enorme. Traté de consolarla un poco, y como ya era tarde, le dije que tratara de irse a descansar, que yo lo iba a cuidar por ella. Al principio se rehusó, pero con todo lo que estaba viviendo, aceptó y me lo terminó encargando. Después de todo, ese era mi trabajo. Al irse, me puse a hacer mis rondines, pero por alguna razón sentía un ambiente muy pesado, y aunque ya estaba nublado, empezó a llover algo fuerte como a las 2:30 de la madrugada, por lo que me empecé a poner algo tenso, pero yo seguí con mi rutina normal. Todo iba bien, hasta que de pronto se fue la luz, y como me estaba sirviendo mi café en ese momento, lo dejé en mi escritorio y prendí una linterna que tenía en un cajón. Así que lo primero que hice fue ir a cerrar las puertas de la entrada con seguro, pues no quería que alguien aprovechara el apagón y se metiera a robar. Pero justo al terminar de hacerlo, no solo sentí, sino que vi como una forma corpórea se atravesó casi corriendo de la sala de velación de donde estaba el señor hacia la capilla. Yo ya estaba acostumbrado a ver sombras, pero eso que vi no era algo etéreo, sino que era algo palpable. Así que no tuve otra opción más que preguntar si alguien se había metido, pero al repetirlo varias veces y al no haber respuesta, tuve que avanzar y averiguar qué era lo que pasaba. Mientras todo esto pasaba, la lluvia seguía cayendo fuerte y los truenos solo hacían que me tensara más y más. Así que lo primero que hice fue ir a ver al señor, y al momento de entrar a la sala me quedé atónito, pues no estaba el cuerpo del señor. Fue tal mi sorpresa que con mi linterna alumbré a cada rincón de aquella pequeña sala, solo para asegurarme de que no se hubiera caído. Pero al confirmar que nadie estaba ahí, me empecé a preocupar, pues en ese momento pensé que alguien se había llevado el cuerpo del señor. Así que rápidamente me salí de la sala, fui a la puerta principal para revisar que siguieran con seguro las puertas, y me dirigí hacia la capilla, ya que era el único espacio que no tenía puerta, y como la otra sala y las oficinas estaban cerradas, no podía haber ido a otro lugar el ladrón. Así que entré a la capilla, y sin antes alumbrar, ya podía visualizar la sombra de alguien que estaba hincado en la banca. Así que con voz temblorosa, le dije que por qué estaba aquí, pero al no escuchar respuesta alguna, lentamente subí la luz de la linterna con mi mano temblorosa hacia aquella sombra sentada. Pero al hacerlo, les juro que vi el cuerpo del señor, hincado en la banca,
con las manos en posición de rezo y con la cara levantada hacia la cruz. Y justo en ese momento, el ruido del trueno fue el detonante para que soltara un grito de susto y para que se me cayera mi linterna, al mismo tiempo que yo también me tumbé al piso por la impresión que me daba ver esa escena. Así que con mucho miedo, volví a agarrar mi linterna, y muy temblorosamente volví a alumbrar en donde estaba él, pero para mi sorpresa, ya no estaba. Entonces lentamente y completamente aterrado, volví a la sala de velación, y ahí estaba el cuerpo. Pero ya ni siquiera quise acercarme, simplemente me aseguré de que ahí estuviera, y me fui a la puerta principal. Abrí la puerta, me salí, y volví a cerrar. Esa noche dejé cerrado el lugar, y aún con la lluvia, me fui a un Oxxo que estaba cerca de ahí, y ahí me quedé durante toda la noche. Ya en la mañana, cuando el personal llegó, fui rápidamente a abrirles, agarré mis cosas, y sin explicarles mucho, les dije que quería tomar mi jubilación, ya que tenía la edad y los requerimientos para hacerlo, solo que aún quería seguir trabajando. Pero después de esa noche, ya no volví a pisar aquel lugar solo, pues hoy en día aún tengo pesadillas de aquella figura corpórea mirándome fijamente desde la oscuridad. No sé en qué momento una morgue deja de ser un lugar de trabajo y se convierte en un sitio que te mira de vuelta. Yo lo entendí en 2018, cuando todavía era paramédico y me tocaban los traslados nocturnos en un hospital pequeño de la periferia de Saltillo, de esos que por fuera parecen dormidos y por dentro no descansan nunca. La morgue estaba al fondo, pasando un pasillo angosto que olía a cloro viejo, metal húmedo y ese frío que se mete en los huesos aunque traigas chamarra. Tenía una puerta pesada, con un vidrio opaco que no dejaba ver nada, y un letrero deslavado que decía acceso restringido. Ahí adentro trabajaba casi siempre el mismo encargado, don Eliseo, un hombre serio, de manos grandes y ojos cansados. Nunca le vi miedo en la cara, pero sí una costumbre rara: antes de abrir cualquier cajón, tocaba el metal con los nudillos, como si pidiera permiso. Esa noche nos trajeron a un hombre sin identificación. Lo encontraron cerca de las vías, sin más pertenencias que un pantalón roto y una chamarra que parecía de otra época. No era la primera vez que llegaba alguien así. Lo triste se vuelve rutina rápido en un hospital, sin nombre, sin familia, sin reclamo. Lo colocamos en una camilla, llené el formato, lo trasladé por el pasillo con la rueda chirriando, y don Eliseo me esperó con las llaves. «Déjalo aquí», me dijo, sin mirarme del todo. «Yo me encargo». Lo subimos a la plancha. El cuerpo estaba frío, pero todavía no rígido, como si la muerte hubiera llegado hace poco y aún no se hubiera asentado. Tenía la boca entreabierta y esa expresión que a veces queda, como si la última idea se hubiera quedado atorada en la garganta. Don Eliseo hizo su rutina, revisó el número de ingreso, anotó algo y abrió un cajón del congelador. El metal rechinó como un lamento pequeño. Antes de meterlo, don Eliseo tocó el borde del cajón con los nudillos. ¿Siempre hace eso?, pregunté, más por curiosidad que por otra cosa. Él me miró por fin, con una seriedad que me quitó la sonrisa. «No todos se van igual», dijo. «Algunos se quedan oyendo». No quise seguir. Me fui al área de ambulancias con la sensación de haber escuchado algo que no me correspondía. Pasaron un par de horas de llamadas, un accidentado menor, papeleo, café tibio. A eso de las 2:30 de la madrugada, la enfermera de guardia me buscó porque faltaba una firma en el registro de traslado. Yo llevaba el portapapeles cuando volví al pasillo de la morgue. La puerta estaba entreabierta. Eso fue lo primero que me dejó quieto. Don Eliseo era maniático con esa puerta. Siempre cerraba. Siempre. Apreté el portapapeles como si fuera un escudo y empujé despacio. El frío me golpeó con una fuerza distinta, más seco, más profundo.
Las luces de neón zumbaban. Don Eliseo no estaba en el escritorio. La silla vacía parecía recién empujada. Y entonces lo vi. El cajón donde habíamos dejado al hombre estaba abierto unos 20 centímetros. No lo abrí yo. No lo había abierto nadie delante de mí. La apertura era mínima, como si algo desde dentro hubiera empujado apenas, con cuidado, sin querer llamar la atención. El sonido que escuché no fue un golpe ni un rechinido, sino algo peor, un suspiro, bajito, como el que hace alguien cuando por fin puede mover el pecho después de estar mucho tiempo apretado. Di un paso, y el piso me respondió con un crujido húmedo. Bajé la vista por instinto. Había una huella descalza, marcada con una mezcla de tierra y agua, justo frente al congelador. Una sola. Completa. Los dedos bien definidos, el arco del pie, el talón, como si alguien hubiera pisado con todo su peso. Pero lo imposible no era la huella. Lo imposible era la dirección, no apuntaba hacia la puerta, sino hacia el metal abierto, como si lo que dejó esa marca hubiera caminado desde afuera hacia adentro, o como si alguien hubiera salido, girado frente al cajón, y regresado a él. Me agaché sin pensar, y el olor cambió. Ya no era cloro ni metal. Era tierra mojada, como la que se levanta cuando abres una tumba vieja, como patio después de lluvia. Sentí un escalofrío en la nuca, esa sensación de que alguien está detrás de ti, tan cerca que casi te roza. Me levanté de golpe y me volteé. No había nadie. Pero el foco del techo, justo sobre los congeladores, titiló 2 veces, como si alguien lo tocara desde arriba. La luz parpadeó y, por un segundo, el vidrio opaco de la puerta reflejó una silueta que no era la mía, una figura delgada, encorvada, con los hombros hundidos, como si cargara un costal invisible. Cuando la luz volvió a estabilizarse, el reflejo desapareció. Tragué saliva y me acerqué al cajón abierto. No quería abrirlo más, pero tampoco podía irme dejando eso así, porque una parte de mi cabeza seguía siendo paramédico, orden, procedimiento, control. Puse 2 dedos en el borde del metal y el frío me quemó la piel. Entonces escuché, clarísimo, del interior. Tac, tac, tac. No era el metal expandiéndose. No era el congelador. Eran nudillos golpeando desde adentro, igual que los de don Eliseo cuando pedía permiso. 3 golpes, pausados, como si alguien copiara un hábito. La sangre se me fue a las manos. Di 2 pasos hacia atrás. Quise llamar por radio, pero mi boca no respondió al primer intento. Al segundo, apenas logré murmurar el nombre de don Eliseo. La voz me salió seca, ridícula, como si el frío me hubiera raspado la garganta. Fue ahí cuando lo vi, en el piso, junto a la huella. Había un pedazo de papel pegado por la humedad. Era parte del formato de ingreso, arrancado como con uñas. Me agaché temblando y lo despejé con cuidado. No decía el número de expediente. Decía una sola palabra, escrita con letra torpe, como de alguien que no escribe seguido. Gracias. Se me nubló la vista. Quise convencerme de que alguien, un bromista, un interno, cualquiera, había entrado. Pero recordé las llaves, el control, el hospital dormido, la puerta pesada. Y recordé algo más, cuando lo subimos a la plancha, el hombre tenía las uñas negras, llenas de tierra, como si hubiera estado cavando, como si hubiera salido de algún lugar donde no entra la luz. Detrás de mí sonó la silla del escritorio. Un arrastre leve, apenas. Me volteé y ahí estaba don Eliseo, parado en la puerta interior, con las llaves colgando y la cara pálida. No parecía sorprendido, parecía cansado, como si hubiera llegado tarde a algo que ya sabía. No dijo mi nombre. No preguntó qué hacía ahí.
Solo miró el cajón entreabierto, la huella en el piso y el papel en mi mano. Luego se acercó, tocó el borde del metal con los nudillos y, con una calma que me partió por dentro, empujó el cajón hasta cerrarlo. El sonido del cierre fue suave, demasiado suave, como si adentro alguien hubiera acomodado su peso para no estorbar. Don Eliseo se quedó mirando el metal cerrado un buen rato, y cuando habló, lo hizo casi en un susurro. Hay gente que no tuvo nadie, dijo. Y cuando se dan cuenta, se levantan solos para irse a donde sea que los llamen. No buscan asustarnos. Solo no quieren quedarse aquí olvidados. Quise preguntarle por el gracias, por los golpes, por la silueta en el reflejo. Pero la respuesta que temía era más grande que las preguntas. Y a veces el cuerpo sabe cuando conviene callarse para poder seguir viviendo. Me fui de ahí sin firmar nada. Dejé el portapapeles tirado en el escritorio, como si abandonar el papel fuera una manera de negar lo que acababa de pasar. No dormí en 2 días. Y desde esa noche, cada vez que paso cerca de una morgue, lo primero que me fijo no es en el letrero ni en la puerta. Es en el piso. Por si hay una sola huella descalza apuntando hacia adentro, como si alguien siguiera regresando, una y otra vez, a despedirse de su propio cajón. Si deseas seguir escuchando más historias de terror y suspenso, en mi perfil está el enlace para acceder al canal. ¿Te atreves? Buenas noches. Quiero que esto se mantenga anónimo, por favor. Ya estoy viejo, tengo 58 años, y lo que viví esa noche en el panteón, no se lo deseo a nadie. Llevo casi 15 años trabajando de velador, y la mayor parte de ese tiempo me ha tocado cuidar el panteón civil de Iztapalapa, ese que está pegado a la avenida San Lorenzo. Es un monstruo de lugar, uno de los más grandes de la ciudad, y de noche es un ambiente completamente diferente. Mucha gente me pregunta si no me da miedo trabajar ahí, rodeado de muertos y espíritus. Y la verdad es que no, pues uno se va acostumbrando a todo eso con los años. Desde que empecé a trabajar ahí, me quedó claro que nunca estaba solo. Los primeros meses sí me sacaba de onda, pues juraba que escuchaba cosas o que veía gente entre las tumbas. Y bueno, desde entonces me ha pasado de todo. Desde escuchar voces hasta escuchar murmullos que provienen de las criptas más viejas, justo cuando el viento sopla más fuerte. A veces también se escuchaban llantos, pero como hay mucho gato y perro callejero que se mete, yo siempre pensé que eran ellos, aunque en mis rondines, sobre todo en la zona de los mausoleos, he visto claramente cómo sombras se cruzan de un pasillo a otro, a mitad de la madrugada. Al principio sí me daba cosa, y me iba a revisar con mi lámpara, pero como nunca encontraba a nadie, me terminé acostumbrando. Lo más común que veía era ver personas a lo lejos, paradas junto a una tumba, como si estuvieran de visita en plena madrugada. Pero cuando me acercaba para decirles que ya estaba cerrado, o para ver cómo se metieron, simplemente desaparecían. Yo lo atribuyo al cansancio, pues la jornada de noche es pesada, y a mi edad, la vista ya no es la misma. Pero uno aprende a vivir con esos pequeños sustos. Lo que de verdad me ha traído problemas son los vivos, pues me ha tocado sacar a borrachitos que se saltan la barda para seguir la fiesta, y a parejas que buscan un lugar oscuro y privado. Pero lo que más me ha dado coraje es la gente que se ha metido a hacer brujería. No es tan raro como la gente cree, y muchas veces, al hacer mi ronda por la mañana, he encontrado gallinas muertas, veladoras extrañas o fotos amarradas con listones rojos. Es parte del trabajo, por lo que uno solo lo recoge, lo tira a la basura y sigue con su día. Pero aquella noche, aquel miércoles, todo cambió. Pues lo que yo viví no fue un fantasma de esos a los que ya estaba acostumbrado, fue algo peor. Recuerdo que era un miércoles de noviembre y hacía un frío que calaba hasta los huesos. La ciudad se sentía callada y el único ruido era el zumbido lejano de los carros en periférico, y de vez en cuando el avión que iba aterrizando en el aeropuerto. Yo estaba en mi caseta, la que está cerca de la entrada principal, y me había servido un café bien cargado, pues la noche se sentía pesada.
Dejé mi celular cargando junto a la radio, y como ya eran casi las 2 de la mañana, sabía que me tocaba el rondín largo, por lo que agarré mi lámpara, una de esas grandes y pesadas, y salí. El panteón estaba en completo silencio, y la neblina, que a veces baja por Iztapalapa, se estaba empezando a asentar entre las tumbas, dándole al lugar un aspecto todavía más tétrico. Empecé mi ruta caminando por los pasillos principales, alumbrando las capillas y los mausoleos más grandes. También revisé la barda de atrás, la que daba hacia los multifamiliares, y todo estaba en orden. Así que después de un buen recorrido, me fui de regreso a la caseta, pero decidí cortar camino por una de las secciones más viejas y desoladas del panteón. Era una zona a la que casi nadie iba, pues las tumbas estaban muy juntas y muchas de ellas ya ni lápida tenían. Además, los pasillos eran de tierra suelta, pero aún así decidí irme por ahí para llegar más rápido a mi caseta. Así que iba caminando entre las tumbas, solo con la luz de mi lámpara, cuando de pronto vi algo a lo lejos. Eran luces, varias luces pequeñas, como flamas que parpadeaban en la oscuridad. Se me hizo bastante extraño, pues esa zona estaba completamente muerta y nadie tenía por qué estar ahí, y menos a esa hora. Así que lo primero que pensé fue que eran unos vándalos o chavos que se habían metido a drogarse. Así que apagué mi lámpara para que no me vieran llegar y empecé a caminar más despacio, tratando de no hacer ruido. Conforme me iba acercando, empecé a sentir un olor muy feo, como a azufre o a algo quemado, y el corazón me empezó a latir un poco más rápido. Me asomé por detrás de un sepulcro de mármol y fue ahí que lo vi. No eran vándalos, era un ritual, el cual estaba justo en el centro de un pequeño claro entre dos tumbas viejas, y en ella habían varias velas negras prendidas. Eran como unas 10 o 12, puestas en círculo, y justo en el medio habían dibujado un pentagrama en el suelo. No sé si era sal o gis, pero se veía perfectamente bien dibujado. Lo verdaderamente aterrador fue lo que estaba en el centro de la estrella, pues había un olor totalmente asqueroso que al momento de bajar la linterna para ver bien qué era, descubrí que era la cabeza de un gato negro, la cual se veía que estaba recién cortada y que aún tenía los ojos abiertos y vidriosos, y debajo de él había un pequeño charco de sangre oscura que se acumulaba en la tierra. Sentí un asco y un coraje terribles, porque a pesar de que ya les había dicho que ya había encontrado animales muertos con anterioridad, esto era completamente diferente y estaba en otro nivel. La escena era macabra, y la energía que se sentía ahí era tan pesada y densa que incluso se me erizó la piel, y de inmediato supe que era algo de magia negra. Mi primer instinto fue acabar con eso, así que me terminé de acercar a aquel ritual y sin pensarlo mucho, empecé a apagar las velas. No las soplé, solo las fui tirando y pisando una por una, regando la cera negra por toda la tierra, y en cuanto apagué la última, el silencio se volvió absoluto. Tan es así que incluso el ruido lejano de la ciudad parecía desaparecer por completo. Así que solo me quedé parado en la oscuridad, con la luz de mi lámpara alumbrando a aquella escena grotesca. Tenía que reportar lo del gato, porque eso ya era otro nivel de profanación. Así que metí la mano a mi bolsillo para sacar mi celular y llamar a la policía. Pero fue ahí que recordé que no lo traía, pues lo había dejado cargando en la caseta. Así que tenía que caminar de regreso por todo el panteón, y como no quería dejar la cabeza del gato ahí, pero tampoco me la quería llevar, opté por ir rápido a la caseta, hacer la llamada y ya después regresar con los policías. Me di la vuelta y empecé a caminar de regreso, alumbrando el camino de tierra, pero desde ese momento ya me empezaba a sentir observado, así que pensé que era la sugestión del momento y de lo que había visto, pero pronto sabría que me había equivocado, pues no había caminado ni 30 metros con el ritual a mis espaldas, cuando algo me hizo detenerme. Fue una luz, y como el cementerio estaba completamente oscuro, cualquier luz, por muy pequeña que sea, era notablemente visible. Y es que en ese momento vi un resplandor anaranjado que se reflejó en la cruz de una de las tumbas que estaba más adelante. Así que con el corazón latiendo muy rápido, volteé lentamente, y ahí estaban.
Todas las velas que yo había pisado y apagado estaban encendidas nuevamente, y las flamas brillaban como nunca lo habían hecho. Me quedé totalmente paralizado, pues en aquel lugar no había nadie, y tampoco había escuchado nada, así que era imposible que se hubieran escondido solas. En ese momento sentía un miedo que nunca había sentido en mis 15 años de trabajo, y aunque sabía que debía irme corriendo hacia mi caseta, no lo hice, pues el coraje, o quizás la estupidez, me ganó. Así que me di la vuelta y me acerqué nuevamente al lugar. Iba temblando y agarraba mi lámpara con tanta fuerza que me dolían los nudillos, pero aún así, traté de mantener la compostura y grité fuertemente: «Oigan, ya los vi, salgan de ahí o voy a llamar a la policía». Pero nadie me contestó, así que me acerqué aún más a aquel círculo de velas en donde la cabeza del gato seguía ahí, y el olor a azufre era más fuerte, y fue ahí que la vi. Vi a una figura justo detrás del círculo, parada en la sombra de una tumba rota. Estaba totalmente negra y no podía identificarla bien, pues la oscuridad se la tragaba por completo. Además, esta vez no eran como las otras siluetas que ya había visto antes, así que alumbré con mi lámpara, pero la luz parecía doblarse alrededor de la figura, como si no pudiera tocarla. No le podía ver la cara ni el cuerpo, pero sí le vi las manos, o bueno, lo que parecían serlo, pues vi claramente cómo de aquella sombra salieron dos manos alargadas, flacas, como ramas secas, y terminaban en unas uñas larguísimas y sucias. Vi cómo esas manos se movieron, con una calma aterradora, y se acercaron a la cabeza del gato que estaba en el suelo, y al agarrarla, la levantó lentamente como si fuera un trofeo, con aquellos ojos vidriosos del animal que parecían seguir viéndome. Y en ese momento, yo estaba totalmente pálido y no podía moverme, pues aquella figura levantó la cabeza del gato hasta la altura de donde debería de estar su cara, y entonces me la aventó. Lo hizo con un movimiento rápido y antinatural, y la lanzó hacia donde yo estaba parado, pues la cabeza salió volando por el aire y cayó justo a mis pies, salpicándome las botas con sangre. Y justo en ese momento, en cuanto la cabeza tocó el suelo frente a mí, todas las flamas de las velas se apagaron abruptamente, como si alguien las hubiera soplado todas a la vez. Me quedé en total oscuridad, con el corazón en la garganta y el olor a sangre fresca en la nariz, y entonces la escuché. Era una risa macabra, profunda, que no sonaba humana, más bien, sonaba como si fuera un sonido rasposo, que parecía venir de todas partes. Así que no lo pensé, solté un grito de susto y salí corriendo de ahí. Por la impresión, dejé caer la lámpara, pero no me importó, pues a pesar de que corría a ciegas entre las tumbas, tropezando con las cruces de metal y raspándome las manos, lo único que quería era salir de esa zona. Mientras corría, seguía escuchando a aquella risa aterradora justo detrás de mí, como si se estuviera burlando, pero no paré hasta que llegué a la reja de la entrada, y al llegar, me encerré en la caseta. Puse el seguro y me tiré en la silla sudando frío y temblando como nunca lo había hecho en mi vida. Me quedé ahí, con la luz de la caseta prendida, hasta que amaneció, y en la mañana, cuando los policías llegaron, les dije que había visto vándalos, pero que no los había podido alcanzar, ya que si les hubiera dicho lo que vi, me habrían tomado por loco. Sigo trabajando en el panteón, pues ya me falta poco para jubilarme, pero desde esa noche jamás he vuelto a pisar esa sección, aunque claro, aún sigo escuchando mis ruidos de siempre, los murmullos, los llantos, y sigo viendo siluetas, de esas que ya no me dan miedo, pues sé que esas cosas solo son ecos del pasado. Pero lo que vi esa noche, esa figura negra con manos alargadas, eso estaba vivo, y sé que sigue ahí, esperando en la oscuridad del panteón. Por la naturaleza de mi trabajo aprendí muy pronto que los muertos no siempre están en silencio. Algunos solo dejan ecos, pequeños accidentes que se explican con gases, reflejos o cansancio.
Otros, en cambio, se quedan contigo. Te acompañan a casa, se sientan en la orilla de la cama y no te permiten olvidar que estuviste ahí cuando algo no terminó de irse. Esto ocurrió en 2022, en una funeraria modesta de un pueblo costero del Caribe, de esos donde el calor se pega a la piel incluso de madrugada y las creencias caminan junto a la gente como una sombra vieja. No voy a decir el nombre del lugar, porque aquí todavía se respeta lo que no se entiende y porque yo sigo viviendo cerca. Yo era el encargado de la preparación de cuerpos. Nunca vi mi trabajo como algo mecánico. Para mí, tocar a los muertos era una forma de respeto, de cerrar algo que debía cerrarse bien. Siempre pedía una fotografía, siempre trataba de dejarlos como se les recordaba en vida. Esa noche estaba terminando con un hombre mayor, muerto por un paro cardíaco. Nada extraño. Nada fuera de lugar. Entonces entró Elías, un asistente nuevo, empujando una camilla cubierta por una tela negra demasiado gruesa para el clima. El contraste me llamó la atención de inmediato. Aquí nadie usaba telas así, salvo en casos muy específicos. Elías no me miró a los ojos. Metió la camilla directo a uno de los gabinetes y cerró con un golpe seco. Cuando se dio la vuelta, se sacudió los brazos y las manos como si se hubiera ensuciado de algo que no quería cargar encima. Lo detuve. Le dije que ese gesto era una falta de respeto. Fue entonces cuando me dijo, casi sin voz, que no era asco, era miedo. Me explicó que se trataba de una mujer anciana, encontrada muerta en su casa, y que la familia insistió en que no se le retirara la tela, que no se le cambiara la ropa y que, de ser posible, fuera cremada tal cual. También mencionó algo que me dejó frío. Según ellos, la mujer debía ser incinerada con lo que tenía en las manos. No quise saber más. La muerte, al final, borra los títulos que uno tuvo en vida. Bruja o no, pensé, ya no importaba. Salí a hablar con la supuesta familiar. Era una mujer mayor, demasiado serena para alguien que acababa de perder a alguien cercano. Me observó de pies a cabeza con una atención incómoda, como si midiera algo que yo no podía ver. Le ofrecí preparar el cuerpo, vestirlo mejor, permitir una despedida. Ella solo dijo que no hacía falta. Que así estaba bien. Que no la destapara. Que no la tocara más de lo necesario. Y que la cremara con la tela y con aquello que llevaba entre los dedos. Intenté advertirle sobre los riesgos de introducir objetos al horno, pero simplemente se dio la vuelta. No fue grosera. Fue indiferente. Y eso, en ese momento, me inquietó más. El dueño de la funeraria no puso objeciones. Mientras no fuera metal, dijo, no había problema. Volví a la morgue con una incomodidad clavada en el estómago. El ambiente se sentía distinto. El aire más denso. El zumbido del refrigerador parecía irregular, como si respirara. El gabinete de la mujer estaba abierto. No de par en par. Apenas unos centímetros. Lo suficiente para dejar escapar un hilo de aire helado que olía distinto. No era el olor habitual de la morgue. Era un aroma húmedo, terroso, como de raíces arrancadas. Me acerqué pensando que Elías lo había cerrado mal. A mitad del camino, escuché un sonido proveniente del interior. No fue un grito. No fue una palabra. Fue un quejido bajo, prolongado, como el de alguien que intenta despertar sin lograrlo. Me quedé inmóvil. El cuerpo no debía emitir sonido alguno. Me acerqué un poco más y noté algo que me hizo sudar a pesar del frío. La tela negra se movía. No como algo empujado desde dentro, sino como si algo respirara debajo, levantándola apenas, rítmicamente. Abrí el gabinete lo suficiente para ver. La mujer estaba ahí, cubierta hasta el cuello. Su rostro era inexpresivo, pero sus manos no estaban quietas.
Tenía los dedos cerrados con una fuerza antinatural, como si aferrarse a aquello fuera la única razón por la que seguía ahí. Entre sus palmas había un pequeño bulto envuelto en tela vieja, manchada de algo oscuro y seco. Cuando intenté separar sus dedos, sentí resistencia. No rigidez. Voluntad. En ese instante, el foco del techo parpadeó y la temperatura cayó de golpe. La mujer abrió la boca, no para hablar, sino para dejar escapar un susurro que no parecía venir de sus pulmones, sino del fondo del gabinete, como si la voz se hubiera quedado atrapada ahí desde antes de su muerte. No entendí las palabras, pero entendí la intención. Solté sus manos. Retrocedí. Cerré el gabinete de golpe. Salí de la morgue temblando. Avisé que la cremación se haría de inmediato. Nadie protestó. Nadie preguntó. La familiar ni siquiera se presentó. Solo dejó el pago completo y una advertencia escrita en un papel doblado: no la destapes de nuevo. Durante la cremación, algo no salió bien. El horno tardó más de lo normal. La temperatura subía y bajaba sin razón aparente. Desde el otro lado del vidrio se veía la tela negra resistir, oscurecerse, pero no consumirse como debería. El técnico me miró sin decir nada. Los dos escuchamos el golpe seco desde el interior, como si algo chocara contra las paredes metálicas. Cuando todo terminó, las cenizas estaban completas, excepto por un detalle. Entre los restos, intacto, estaba el pequeño bulto que había visto en sus manos. La tela no se había quemado. Dentro había un muñeco tosco, hecho con huesos pequeños, cabello humano y símbolos tallados en la madera. No era metal. No violaba ninguna norma. Pero al tocarlo, sentí un hormigueo que me recorrió el brazo hasta el cuello. Lo enterré sin decirle a nadie. Lejos. En un terreno donde nadie va. Desde esa noche, cada vez que entro a una morgue, reviso 2 veces los gabinetes. Porque aprendí algo que nadie me enseñó en este trabajo: hay muertos que no esperan descansar, y cosas que, aunque el fuego las toque, no están hechas para arder. Si deseas seguir escuchando más historias de terror y suspenso, en mi perfil está el enlace para acceder al canal. ¿Te atreves?